Hay momentos en la historia que lo cambian todo, y el reinado de Isabel de Castilla y Fernando de Aragones es sin duda uno de ellos. Es un auténtico punto de inflexión que no solo va a definir el futuro de la península ibérica, sino que va a sentar las bases de un imperio global. Vamos a ver cómo estos dos monarcas consiguieron transformar un conjunto de reinos medievales en lo que sería el germen de un estado moderno. Vale, para entender bien todo su impacto, lo vamos a dividir en 4 partes clave. Primero, cómo consiguieron llegar al poder, que no fue nada fácil en medio de una guerra civil. Segundo, qué medidas tomaron para unificar sus territorios. Tercero, su política exterior, que fue súper ambiciosa. Y por último, el gran acontecimiento que, cambió el mapa del mundo para siempre, el descubrimiento de América. Bueno, pues entramos en materia. La historia no empieza con una corona ya puesta y asegurada, sino todo lo contrario. Cuando muere el rey Enrique IV, el reino de Castilla es un auténtico polvorín a punto de estallar por ver quién le sucede. Aquí la cosa va mucho más allá de una simple pelea familiar. Es un conflicto internacional en toda regla. Por un lado, tenemos a Isabel, la hermanastra del rey, que juega fuerte y se casa en secreto con Fernando de Aragón para asegurarse un aliado potentísimo. Y por el otro, a Juana, a la que llamaban la Beltraneja por los rumores que decían que no era hija del rey. Juana se convierte en la gran apuesta de Portugal para intentar quedarse con Castilla. La tensión, como se pueden imaginar, era máxima. El camino de Isabel hasta el trono fue una auténtica carrera de obstáculos. Fíjate, al principio un tratado la nombraba sucesora, pero su boda secreta con Fernando enfureció a su hermanastro, el rey, y a su muerte todo saltó por los aires. La guerra fue inevitable, pero al final terminó con el Tratado de Alcasovas. Y todo llega a un punto clave en un año decisivo, 1479. Ese mismo año, Isabel es reconocida reina de Castilla y mira qué casualidad, Fernando hereda la corona de Aragón. Justo ahí, empieza su reinado conjunto. Y esto es un concepto clave, súper importante para entenderlo todo. La unión dinástica. No estamos hablando de que de repente se crea España como un solo país. ¡Ojo! Eso todavía no. Cada reino, Castilla por un lado y Aragón por otro, mantuvo sus propias leyes, sus fronteras, sus instituciones, todo. Era una unión personal de los reyes, no una unión de los territorios. Aunque en la práctica, claro, el peso de Castilla, que era mucho más grande y poblada, hizo que se convirtiera en el motor de esta nueva monarquía. Vale, pasamos ahora a ver cómo, una vez en el poder, se pusieron manos a la obra para poner orden en casa. Su política interior se puede resumir en un objetivo principal: centralizar el poder y unificar sus dominios, que hasta ese momento estaban muy fragmentados. ¿Y cómo lo hicieron? Pues con una serie de medidas muy eficaces. La conquista de Granada en 1492 no solo fue el fin de siglos de reconquista, sino que fue un golpe de efecto simbólico potentísimo. Crearon un ejército permanente que les respondía solo a ellos, no a los nobles. A la nobleza, de hecho, la metieron en vereda, quitándole poder y controlando sus órdenes militares. Y para que hubiera orden en los caminos, fundaron la Santa Hermandad. Cada paso estaba pensado para fortalecer la autoridad del rey. Pero la unificación no fue solo política, también fue religiosa. Y aquí es donde su política se vuelve, más dura e implacable. Crearon la Inquisición, que era un tribunal que dependía directamente de ellos, no del Papa, para perseguir la herejía. En 1492, el mismo año de Granada, decretaron la expulsión de todos los judíos que no quisieran convertirse al cristianismo. Y poco después, empezaron a perseguir a los musulmanes. El objetivo era clarísimo: un reino, una fe. Para gobernar de una forma más eficaz, pusieron las bases de un Estado moderno creando una nueva burocracia. Los consejos eran como grupos de expertos que los asesoraban. La figura del corregidor eran sus ojos y sus oídos en las ciudades, para asegurarse de que todo el mundo cumplía sus órdenes. Y los virreyes, pues gobernaban en su nombre en territorios lejanos como Aragón o Nápoles. Todo este tinglado es lo que define su modelo como una monarquía autoritaria. Una vez consolidado el poder dentro, era el momento de mirar hacia afuera, y su política exterior fue tan astuta como ambiciosa, combinando la diplomacia, las alianzas matrimoniales y, por supuesto, la fuerza militar. Y si tuviéramos que resumir toda su estrategia exterior en una sola frase, sería esta: aislar a Francia. La monarquía francesa era su gran competidor en el tablero europeo, y todas sus jugadas maestras estaban diseñadas para rodearla y limitar su poder. Y para conseguir ese aislamiento, usaron a sus propios hijos como si fueran piezas de ajedrez diplomático. Casaron a Juana con el heredero del Sacro Imperio, a Catalina con el de Inglaterra y a sus otras hijas con el rey de Portugal. Es una maniobra brillante. Crearon un auténtico cordón sanitario de alianzas alrededor de Francia, una estrategia a largo plazo que les dio unos resultados espectaculares. Pero vamos, que no todo eran bodas.
También expandieron su poder a base de músculo militar. Completaron la conquista de las Canarias, que era un paso estratégico clave para las futuras rutas atlánticas. Aseguraron puntos en el norte de África para proteger sus costas. Y en Italia se enfrentaron cara a cara con Francia, donde el genio militar de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capital, les dio la victoria. Y llegamos al cuarto y último punto, el que lo cambiaría todo para siempre. Un evento que no estaba en los planes de nadie, pero que marcaría el punto más alto de su reinado y el comienzo de una era completamente nueva. A ver, el contexto es clave. Portugal estaba explorando la ruta por África para llegar a las especias y hacía falta una alternativa. Y justo en ese momento aparece un tal Cristóbal Colón con una idea que para muchos era una auténtica locura: llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Justo después de conquistar Granada, con las artas llenas y un sentimiento de euforia, los reyes deciden financiar su expedición. Las fechas son parte de la historia. La partida desde Palos, el famoso avistamiento de tierra, el 12 de octubre. Colón estaba convencido de que había llegado a las Indias, pero lo que había encontrado era algo muchísimo más grande, un continente que los europeos ni soñaban que existía. Claro, este descubrimiento provocó un conflicto inmediato con Portugal, que era la otra gran potencia atlántica. Para evitar una guerra se firmó este tratado, el de Tordesillas. Es un documento asombroso. Básicamente trazaron una línea imaginaria en el mapa y se repartieron todas las tierras por descubrir del planeta. El oeste para Castilla, el este para Portugal. Así, sin más. Pensemos un momento en la magnitud de esto. 2 reinos de Europa se están repartiendo el globo terráqueo. Es la máxima expresión de esa nueva mentalidad expansiva y del poder que estaban acumulando. Las consecuencias fueron sencillamente revolucionarias. El eje económico mundial se trasladó del Mediterráneo al Atlántico. La dieta y las costumbres de Europa cambiaron para siempre con productos nuevos como la patata o el tomate, y la llegada masiva de metales preciosos, eso transformó la economía europea por completo. Sin embargo, esa inmensa riqueza tuvo un efecto un poco inesperado y a la larga contraproducente. La llegada masiva de oro y plata provocó una inflación galopante en toda Europa, lo que se conoce como la revolución de los precios. Y aquí está la clave. Gran parte de esa riqueza no se invirtió en desarrollar la economía de Castilla, en agricultura, en manufacturas, sino que se fue directamente a pagar las carísimas guerras del imperio en Europa. En lugar de crear industria propia, se compraba todo fuera. Fue una oportunidad perdida que, a largo plazo, acabó lastrando la economía española durante siglos. En resumen, su reinado es la bisagra perfecta entre la Edad Media y la Edad Moderna. Unificaron el poder, sentaron las bases de un Estado fuerte, lo proyectaron por todo el mundo y, casi sin quererlo, abrieron las puertas a un imperio global. Y con todo esto llegamos a la pregunta final, una reflexión perfecta para cualquier examen. Si nos fijamos en cómo centralizaron el poder, cómo crearon una burocracia, cómo usaron la diplomacia y proyectaron su autoridad más allá de sus fronteras, ¿podríamos considerarlos los primeros monarcas modernos de Europa? Ahí queda la pregunta.